Un objeto misterioso, bautizado como Atlas 13, se ha convertido en el tercer visitante interestelar conocido y está provocando un verdadero terremoto en la comunidad científica mundial. Al principio parecía un cometa ordinario, con una débil cola de polvo iluminada por el sol, pero a medida que los telescopios siguieron su rastro, los datos revelaron algo imposible. Atlas 13 no solo desafía lo que sabemos del cosmos, también desafía nuestra lógica. Este objeto colosal tiene una masa cercana a 73 billones de libras, es decir, alrededor de 6 billones de pesos mexicanos, y viaja por el sistema solar a una velocidad que supera los 124,000 kilómetros por hora. Pero lo que realmente desconcertó a los astrónomos fue su luz. Los análisis mostraron un patrón de polaridad negativa extrema, un fenómeno que jamás se había registrado en ningún cometa conocido. Era como si Atlas 13 absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Más inquietante aún es su trayectoria. Su órbita casi coincide con el plano orbital de la Tierra, con apenas 5 grados de diferencia, y pasa cerca de Marte con una precisión casi perfecta. La probabilidad de que eso ocurra por azar es menor a 1 entre 1,000,000. No se comporta como una roca natural. Parece algo programado para seguir una ruta exacta, como si alguien lo hubiera diseñado con un propósito. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, advirtió que existe entre un 30 y un 40% de posibilidad de que Atlas 13 no tenga un origen natural. Habló de la posibilidad de un objeto de manufactura artificial, y justo cuando su declaración comenzó a inquietar al público, ocurrió algo extraño. Durante el reciente cierre del gobierno de Estados Unidos, los sistemas de datos de la NASA dejaron de transmitir por completo. La interrupción coincidió exactamente con el momento en que Atlas 13 cruzaba la órbita de Marte. Hasta hoy, ningún científico ha ofrecido una explicación oficial. Ese silencio se ha vuelto ensordecedor. En foros y laboratorios crece una pregunta que nadie quiere pronunciar abiertamente. ¿Y si Atlas 13 no es un cometa, sino un mensajero? ¿Podría tratarse de una tecnología alienígena camuflada, diseñada para observarnos, mientras creemos que solo miramos una roca helada del espacio profundo? Atlas 13 está reescribiendo todas las reglas sobre los objetos interestelares. Los científicos intentan entenderlo, pero una duda los persigue. Y si no estamos observando una simple piedra cósmica, sino algo que nos observa a nosotros, lo más perturbador no es lo que el telescopio ha captado, sino lo que aún no hemos visto, tal vez en algún rincón invisible del universo. Una civilización nos esté mirando a través de este extraño visitante silencioso, frío y perfectamente disfrazado. Lo más inquietante es su punto de origen. Los cálculos indican que Atlas 13 ingresó al sistema solar desde la dirección exacta en la que una civilización avanzada podría detectar la Tierra al pasar frente al Sol, es decir, desde el mismo ángulo que los humanos usamos para buscar exoplanetas. El físico Avi Loeb de Harvard explicó que todas las civilizaciones situadas dentro de un cono de 10 grados alrededor de la eclíptica podrían observar nuestro sistema solar con los mismos métodos que nosotros empleamos. Podrían saber qué mundos tienen potencial de vida, y casualmente Atlas 13 viaja dentro de ese rango.
como si se hubiera colocado deliberadamente en esa zona de detección privilegiada. Imagina esto, una civilización observándonos desde hace milenios, calculando cada movimiento de nuestro planeta. Quizá un día decidieron enviar una sonda silenciosa y Atlas XIII sería su emisario. Un mensajero que cruza el espacio sin ruido, pero con propósito. Un viajero que podría estar transmitiendo el mensaje más perturbador de todos. Nunca hemos estado realmente solos. Durante meses, la comunidad astronómica ha estado obsesionada con una única pregunta. ¿Qué es realmente Atlas XIII? Las respuestas no hacen más que multiplicar la incertidumbre. Las teorías se dividen entre lo racional y lo imposible. Algunos lo comparan con Oumuamua o Borisov, pero otros ha roto 7 de las leyes físicas que creíamos inquebrantables, obligando incluso a los científicos más escépticos a mirar al cielo sin dormir. Su masa desafía la imaginación, más de 73 billones de libras, y decir alrededor de 6 billones de pesos mexicanos, lo que equivale a 6 millones de veces el peso de una nave Starship de SpaceX. Según los investigadores de Harvard, el objeto libera corrientes gaseosas visibles, pero su órbita no cambia ni 1 milímetro. En los cometas normales, el gas expulsado los empuja ligeramente fuera de su trayectoria. En cambio, Atlas XIII se mueve como una roca viva, pesada, imperturbable, como si nada en el universo pudiera tocarlo, y su rareza no termina ahí. Los modelos del espacio interestelar sugieren que no debería existir suficiente materia para formar un objeto de ese tamaño fuera de un sistema estelar. Avi Loeb lo resume con frialdad científica. Antes de encontrar algo así, deberíamos haber detectado cientos de fragmentos más pequeños, pero no hay rastro de ellos. Atlas XIII apareció de la nada, como si hubiera sido ensamblado fuera de las reglas conocidas de la materia. Entonces llegó el momento más desconcertante. El 3 de octubre de 2025, Atlas XIII pasó junto a Marte a solo 18 millones de millas de distancia, lo bastante cerca para ser observado por sondas como Perseverance. Los sensores captaron estelas oblicuas de luz que jamás se habían registrado. Pero justo en ese instante, la NASA interrumpió todas las transmisiones, alegando el cierre del gobierno de Estados Unidos. Todos los canales de datos se apagaron, dejando un vacío perfecto. Una coincidencia tan precisa que muchos se preguntan si fue realmente casualidad o si alguien o algo decidió orquestarlo. Desde el silencio del cosmos, las últimas imágenes captadas antes de perder la señal muestran algo que desconcierta a los expertos. Atlas XIII no tiene la clásica cola brillante de un cometa. Su forma alargada, muy similar a la de Oumuamua, está recubierta por una nube difusa de gas ionizado que parece moverse lentamente como si respirara, como si estuviera vivo. Es un objeto que parece tener pulso, una presencia que no solo viaja por el espacio, sino que lo habita. La culminación de las dudas llegó cuando los análisis químicos revelaron algo impactante. Cianuro y monóxido de carbono en su composición. Lo asombroso es que esos compuestos son idénticos a los encontrados en la superficie de Marte.
Esto sugiere que Atlas 13 podría haberse originado en un planeta, no en las frías regiones donde nacen los cometas. Es una pista débil, pero poderosa. Una firma que insinúa una historia geológica desconocida o quizá algo que trasciende la comprensión humana. El 25 de septiembre, un fenómeno cósmico estremeció los sensores solares. Una gigantesca tormenta solar acompañada por una eyección de masa coronal impactó directamente sobre Atlas 13. Según las leyes conocidas, un estallido de energía de tal magnitud debería haber destruido cualquier objeto natural, pero ocurrió lo contrario. Atlas 13 no sufrió daño alguno. No se fracturó, no perdió material. Su superficie simplemente se expandió suavemente como si absorbiera la energía del Sol en lugar de sucumbir ante ella. Aquella resistencia sobrehumana dejó perplejos incluso a los científicos más escépticos. Empezaron a llamarlo el cometa indestructible, un objeto que desafía toda noción de materia conocida. Ningún cuerpo celeste en la historia de la observación astronómica ha mostrado jamás una fortaleza semejante. Era como si estuviera hecho de un material que la física aún no puede describir. Pero lo más extraño y también lo más inquietante es la luz que refleja durante siglos. Todos los cometas observados reflejaron la luz solar con polaridad positiva. Sin embargo, Atlas 13 emite una polaridad negativa máxima, un fenómeno jamás registrado. Esto significa que el polvo que lo rodea no pertenece al sistema solar. Podría estar compuesto por materia ultradensa, resistente como el diamante, o incluso por una forma de materia que los humanos aún no han identificado. Y es aquí donde surge la pregunta que nadie quiere pronunciar. ¿Y si Atlas 13 no solo desafía la ciencia, sino que además cuenta una historia que la ciencia aún no puede aceptar? Su comportamiento parece el de una entidad que sigue un propósito, no el de un trozo de roca errante. Su órbita, por ejemplo, es un enigma matemático. A diferencia de los fragmentos que flotan al azar por el espacio, Atlas 13 se mueve casi exactamente en el mismo plano orbital que los planetas del sistema solar. La probabilidad de que algo así ocurra por casualidad es de 1 entre 50. Ling, ling, ling. Además, se sabe que ya sobrevoló Marte y que se acercará a Júpiter el 16 de marzo de 2026, justo cuando los planetas estarán alineados en una configuración muy poco común. Cuando los analistas calcularon la posibilidad de que todas estas coincidencias ocurrieran juntas, el resultado fue desconcertante. Menos de 1 en 1.000.000. Desde una mirada científica, eso no puede ser azar. Para observar varios planetas de un mismo sistema, un objeto debe viajar en el plano exacto de la eclíptica y hacerlo con un ritmo perfectamente sincronizado con los movimientos planetarios. Lo más aterrador es que Atlas 13 cumple con todas esas condiciones. Cada giro, cada desplazamiento parece medido con una precisión milimétrica, como si obedeciera una ruta preprogramada, un plan invisible, diseñado por algo que aún no entendemos, pero que parece saber exactamente lo que hace. Y entonces aparece la hipótesis más audaz del astrofísico Avi Loeb. Él describe a Atlas 13 como un caballo de Troya cósmico.
Sería tecnología avanzada disfrazada de objeto natural. Por fuera parece un cometa tranquilo, pero un examen fino insinúa costuras extrañas. Un brillo térmico que se apaga y se enciende y una rotación que parece frenar para mostrarnos su mejor ángulo. Es un actor con máscara, inmóvil por fuera y calculador por dentro. Y cuanto más se revisan los datos, más difícil resulta descartarlo. ¿Es Atlas 13 una máquina de observación sofisticada, enviada por una civilización lejana para estudiar la Tierra sin levantar sospechas, o es un fenómeno natural rarísimo que empuja los bordes de nuestra comprensión? Cualquiera que sea la respuesta, Atlas 13 obliga a replantear la idea de azar en el universo y también nuestro lugar en él. Se comporta como un vigía paciente con un ojo frío que registra patrones de nubes, destellos de radio y cambios de temperatura, como si llevara un cuaderno invisible. Si una civilización avanzada quisiera estudiar nuestro sistema solar, pocas estrategias serían más inteligentes que enviar sondas camufladas como cuerpos celestes. Esas máquinas durmientes podrían cruzar millones de años de viaje aprovechando asistencias gravitacionales, hibernando sus sistemas y despertando solo cuando una alineación concreta abra la ventana de observación. Al comparar la inclinación orbital afinada a 5 grados, la resistencia fuera de norma a las tormentas solares y los sobrevuelos que cruzan órbitas planetarias con precisión de reloj, la hipótesis de la sonda deja de sonar a fantasía y empieza a parecer un plan de ingeniería. Por ahora, la comunidad científica internacional mantiene la postura oficial de que Atlas 13 es natural. Sin embargo, cada nuevo dato añade una pieza que hace el cuadro más increíble. Avi Loeb, partidario de mirar el cosmos con ideas grandes, lanza un reto directo. Quien afirme que Atlas 13 es natural debe explicar una por una sus 7 anomalías con un mecanismo físico que cierre todas las puertas. Hasta el momento nadie ha logrado hacerlo. El expediente crece pesado como un libro que nadie se decide a firmar. Mientras el debate sigue, las agencias espaciales observan en silencio. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro siguen cada movimiento con precisión de relojeros, ajustan el modelo orbital a diario, corren miles de simulaciones, contrastan cambios espectrales y recalculan márgenes de error tan pequeños como fracciones de segundo. Saben que un mínimo desfase podría cambiar el guión por completo, desde objeto natural hasta dispositivo controlado. Y Atlas 13 parece escuchar con calma, como si ya conociera el resultado antes que nosotros. La mayor oportunidad para que la humanidad obtenga una respuesta podría venir de la Agencia Espacial Europea. La misión GUIS se dirige ahora hacia las lunas heladas de Júpiter y podría alcanzar el ángulo de observación perfecto, justo cuando Atlas 13 cruce la órbita del gigante gaseoso en 2026. Si sus sensores detectan variaciones anómalas en el campo magnético o en los espectros de luz, podría convertirse en un punto de inflexión histórico que cambie para siempre cómo entendemos el origen de los objetos interestelares. JUICE sería como un ojo mecánico en el corazón del sistema joviano, observando desde un balcón de hielo los secretos que el espacio intenta ocultar. Mientras tanto, el observatorio Vera Chi
Rubin en Chile se prepara para entrar en operación plena el próximo año. Escaneará todo el cielo cada pocas noches con la sensibilidad suficiente para descubrir docenas de objetos interestelares por año. Su tecnología podría descifrar los misterios que dejaron sin resolver Oumuamua y Atlas 13, revelando si son simples rarezas del cosmos o piezas de una red más vasta de mensajeros cósmicos que viajan entre estrellas, quizás conectados por un propósito que aún no comprendemos. Al mismo tiempo, el equipo del proyecto Gaia de la ESA continúa analizando la trayectoria inversa de Atlas 13, intentando localizar su punto de origen. Si sus cálculos demuestran que el objeto proviene de un sistema estelar con un planeta parecido a la Tierra, como TRAPPISTUN o Kepler 186, las consecuencias serían sísmicas para la ciencia moderna. Significaría que Atlas 13 no viaja al azar, sino que fue lanzado deliberadamente desde una coordenada precisa del universo, un punto elegido mucho antes de que nosotros pudiéramos mirar hacia allá. Pero el tiempo se agota. Según los cálculos, el 19 de diciembre de 2025, Atlas 13 pasará a unos 260 millones de kilómetros de la Tierra, marcando la última oportunidad para observarlo antes de que desaparezca en la oscuridad silenciosa del espacio interestelar. Será un visitante que se aleja sin dejar rastro, llevándose consigo la respuesta a una pregunta que quizás aún no estamos listos para escuchar. A menudo imaginamos el sistema solar como un escenario tranquilo donde los planetas giran lentamente alrededor del Sol, pero en realidad todo el sistema se mueve a través del espacio a una velocidad de más de 515,000 millas por hora o unos 230 kilómetros por segundo. El Sol, lejos de estar quieto, arrastra a la Tierra y a todos los planetas en un viaje vertiginoso a través de la Vía Láctea, cruzando una región conocida como la nube Interstellar Local. Es un entorno denso, turbulento y cargado de materia ionizada, capaz de alterar campos magnéticos y trayectorias gravitacionales con solo un cambio de densidad. Algunos astrónomos sospechan que cuando el sistema solar atraviesa el borde de esta nube, podría colisionar con objetos procedentes del exterior. La aparición casi consecutiva de Oumuamua en 2017 y Atlas 13 en 2025 tal vez no sea una coincidencia. Ambos llegaron de la misma dirección a velocidades extremas y con comportamientos que no encajan en los modelos naturales conocidos. Investigadores del Instituto SETI han planteado una idea inquietante. Podrían formar parte de una red de sondas interestelares distribuidas estratégicamente por la galaxia para observar sistemas donde haya señales de vida. Si esta hipótesis es cierta, entonces el sistema solar no sería un destino fortuito, sino una coordenada seleccionada con cuidado. Y si fue elegida, la pregunta inevitable es ¿por qué? Tal vez la Tierra, con sus transmisiones de radio, radares y señales industriales emitidas durante más de un siglo, se haya convertido en un faro que brilla en la oscuridad del espacio, atrayendo la mirada de alguien que nos observa desde mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Algunos físicos teóricos han empezado a sugerir un escenario aún más perturbador. Atlas 13 podría no limitarse a observar, sino también estar grabando o incluso transmitiendo información hacia otro punto del cosmos,
Los datos más recientes del telescopio Pan-STARRS muestran pequeñas variaciones de luz en el rango infrarrojo que se repiten con un patrón casi perfecto. No parecen simples reflejos, sino una señal modulada, como si alguien o algo estuviera codificando información. Aunque no existe confirmación oficial, se sabe que la NASA y la ESA mantienen estos registros bajo análisis confidencial. Los archivos permanecen sin publicar, alimentando el silencio y con él la sospecha. Pero hay otra posibilidad aún más audaz. Atlas 3C podría no provenir de un planeta, sino de una estructura colosal parecida a una esfera de Dyson, una capa energética que envuelve completamente a su estrella y aprovecha toda su radiación. Si existiera, pertenecería a una civilización de tipo segundo en la escala de Kardashev, capaz de manipular la energía a una escala que supera nuestra imaginación. En ese caso, Atlas 3C sería un fragmento desprendido de esa megaestructura, o quizás un dispositivo de exploración que se activa automáticamente al detectar tecnología como la nuestra. Una máquina que despierta cuando escucha el eco de nuestras señales de radio flotando en la oscuridad interestelar. No podemos ignorar otro detalle inquietante. A medida que el sistema solar penetra más profundamente en la región de nubes interestelares, los detectores de rayos cósmicos registran un aumento del 17% en partículas de energía anómala. Al mismo tiempo, han aparecido ondas de radio de frecuencia extremadamente baja, cercanas a la resonancia Schumann de la Tierra. Para algunos físicos atmosféricos se trata de fluctuaciones naturales, pero otros, incluidos investigadores del Observatorio Rubin, sospechan que podría existir una fuente desconocida moviéndose en la misma dirección que el sistema solar, un acompañante invisible que nos sigue desde la penumbra galáctica. Si eso fuera cierto, no solo estaríamos viajando por el espacio, sino atravesando una zona de observación, un territorio vigilado, un corredor donde dispositivos antiguos o entidades solitarias aguardan silenciosamente. Atlas 3C, ya sea una maravilla natural o una proeza de ingeniería alienígena, borra la frontera entre lo que llamamos hecho y lo que consideramos hipótesis. Nos recuerda que los viajeros interestelares quizá no sean simples rocas congeladas, sino estructuras vivas, portadoras de mensajes o historias, más allá de lo que la mente humana puede concebir. El universo que creíamos conocer se revela ahora más vasto, más complejo y tal vez mucho más habitado. Y mientras otro objeto se aproxima a nuestro sistema desde las profundidades cósmicas, la misma pregunta persiste, resonando como un eco en la noche estelar. ¿Quién observa realmente a quién? Algunos cálculos orbitales exhaustivos predicen que si Atlas 3C mantiene su trayectoria, podría regresar al sistema solar dentro de unos 200 años. Ese ciclo coincide con periodos de intensos cambios climáticos y magnéticos en la Tierra, documentados en registros antiguos. Podría tratarse del visitante recurrente que las civilizaciones del pasado grabaron en piedra, el mismo que inspiró mitos sobre luces que cruzan el cielo y mensajeros de los dioses. Si este viaje por los misterios de Atlas 3C te ha resultado tan fascinante como a mí,
suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando los secretos del universo. Si disfrutaste conocer la historia de este visitante interestelar, dale me gusta a este video. Publicaré nuevos episodios con los descubrimientos que surjan después del perihelio. Cuando podamos ver cómo luce Atlas 3 tras su encuentro con el Sol, cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Crees que hay más objetos extraños esperándonos allá afuera? ¿O que quizás ya nos observan desde el silencio? Gracias por mirar y mantente atento. El cosmos aún tiene mucho que contarnos.